atentos, por favor, respondiendo rápido. El que ya no sabe, pues no me dice no sé, no pasa nada, pero avanzamos más rápido porque si estamos esperando a ver quién responde, quién no responde, sí nos complicamos. ¿De acuerdo? Ahora vamos, Carla, por favor, dígame una lesión hepática focal benigna. Podría ser un quiste hepático, doctor, o un adenoma también. Eso no me tiene que preguntar si lo podría Sí, decir. sí, es un quiste hepático. Estudiante de medicina ya de octavo módulo, convencida de lo que sabe y dispuesta a enfrentar a su profesor, sea quien sea, porque de eso se trata la universidad, que usted vaya generando el conocimiento y esté dispuesta a debatirlo y a compartirlo con otras personas. Entonces, ya, doctor. Entonces, no hay que pedir permiso. Muy bien, entonces tenemos el quiste hepático. Muy bien, quiste hepático. Otra me dijo adenoma. Adenoma. Muy bien. ¿Alguna otra? El hemangioma también era. Hemangioma, perfecto. Y ya no me acuerdo otro. Eso es que me acuerdo. Bueno, está bien, Gabriela. Nos vemos hasta mañana. Gabriela. Sí, doctor, ¿me escucha? Tal vez estoy un poquito mal con el... No la escucho. Gabriela. ¿Sí me escucha tal vez, doctor? Ya, dele. Otra lesión hepática benigna. Grace. Sí, doctor. Muy bien, Tendría Grace. que ser también los abscesos. Perfecto, un absceso, ¿no es cierto? Muy bien. Absceso, ¿qué más? También un lipoma. ¿Qué? Lipoma, mixoma. Ya, bueno, esas son las más frecuentes. Y aquí nos quedaría aún la única más frecuente que falta es la hiperplasia nodular focal. De ahí hay otras raras como un lipoma intrapancreático, como una hiperplasia, es decir, como un hemangiopericitoma, como así, cualquiera de esas cosas ya mucho más raras ya no las vamos a ver. Pero esas son las más frecuentes. Y lo que quiero es darles una idea, porque el hígado es el ejemplo de cómo hacemos más o menos las caracterizaciones de lesiones focales en varios órganos del abdomen, en pulmón, en riñones, en vaso, en páncreas. Entonces, es realmente cómo hacemos el abordaje. Claro, el hígado tiene una característica diferente, algo que lo distingue del resto de órganos, y que es justamente su vascularidad, ¿cierto? Dunia, camarita. Dunia, ¿está por ahí? ¿Dónde está? ¿Sigue enferma Dunia? ¿Ya está convaleciendo? Dunia. Ya, ¿cuándo va a solucionar su tema de audio y video, Dunia? Pero sí estoy hablando, doctor. ¿Cómo sigue? ¿Está mejor? Sus compañeros dijeron que estuvo muy gravemente enferma. Estoy mejor, doctor. Gracias. ¿La llegaron a hospitalizar? No, doctor. Ah, mejor. ¿La extrañamos por allá? No creo, doctor. No, mentira. Bueno, no nos subestime. No subestimen nuestros sentimientos. Bueno, otra, ¿cuál es la característica vascular? ¿Qué porcentaje de la vasculatura aporta el sistema portal? ¿Y qué porcentaje aporta la arteria hepática? ¿Tiene alguna idea sobre eso?
El 70% sería portal y el 30% la otra. Sí, muy bien. Esa El dato que tengo yo es 75-25. ¿Cómo se forma la vena porta? No se vaya, Dunia. Lo siento, doctor. Era por la unión de la mesentérica y la esplénica, si no estoy mal. Vena mesentérica superior y vena esplénica forman la porta que da el 75% de la sangre al hígado. Adicionalmente aquí tenemos la aorta, que tiene un tronco celíaco y del cual sale la arteria hepática que aporta con el 25. Entonces esa es la característica que lo diferencia de otros órganos. Gracias, Dunia. Y que es que la vascularidad viene de dos lechos, uno arterial y uno venoso, y entre los dos pues dan vascularidad al hígado. Y eso nos permite que a través de una tomografía multifásica podamos hacer diagnósticos más precisos. Bueno, dentro de las malignas, Daniela Hurtado, ¿qué lesiones focales conoce usted? Ya estaban, se mencionaban las metástasis. Metástasis es parte del abordaje de las lesiones múltiples, pero bueno, vamos a ponerlas, metástasis. Ver una metástasis única debería hacerla dudar, Daniela. Si usted ve una sola lesión, no diga como primera opción una lesión hepática única, no diga primerito metástasis. Sí podría ser una metástasis única, pero sería muy raro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando usted vea múltiples lesiones hepáticas, ahí sí, láncese nomás y diga, mi opción es metástasis. De hecho, es la primera opción de lesiones múltiples. Bueno, otra maligna. El carcinoma hepatocelular. Carcinoma hepatocelular. Perfecto. ¿Otra? Linfoma puede ser también. Bueno, el linfoma es más raro, no nos vamos a referir a él. El carcinoma fibrolamelar, hepatocarcinoma fibrolamelar y el colangio carcinoma. ¿De acuerdo? Ya, por ahí como fueron los principales. Listo, gracias. Aquí vamos a poner datos clínicos. Aquí vamos a poner ultrasonido. Y aquí vamos a poner tomografía, que es de lo que más vamos a hablar. Y resonancia magnética no vamos a mencionar porque ya nos metemos a un campo más extenso que por ahora no lo vamos a comentar. Listo. Entonces, José Sebastián, ¿qué, camarita? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del quiste hepático? Por general pueden presentarse pacientes asintomáticos y pueden ser hallados por casualidad en un estudio tomográfico. Sería uno. Depende mucho del tamaño, ¿no? Y entonces no hay un tamaño, no hay una manifestación clínica. Si son muy pequeños pueden ser asintomáticos tranquilamente, pero si son ya más grandes, pues van a manifestar síntomas dependiendo de la estructura que comprometan o que compriman, y la manifestación va a ir dada respecto a eso. Es decir, manifestaciones directas por el quiste no hay, sino más bien indirectas por el efecto compresivo que producen estas lesiones. Muy bien. ¿Cómo se vería en ultrasonido? Una lesión anecoica con esta característica acá atrás. ¿Cómo se llama eso, Sebastián? Estoy dibujándole a una lesión quística. Reforzamiento posterior, doctor. El reforzamiento posterior, es decir, diagnosticar un quiste hepático con ultrasonido es muy fácil y con un gran porcentaje de certeza yo puedo decir eso es un quiste hepático o eso no es un quiste hepático. Perfecto. En tomografía pues también no hay mucha ciencia. Aquí vamos a separar esto. En una tomografía simple, una fase arterial de la tomografía, es decir, solamente vemos el 25%.
una fase portal, en donde vemos el 75 más el 25. Ay, qué chocada. Portal y una fase venosa, en donde vemos ya el retorno venoso hepático, ¿no? Que es a través de las venas suprahepáticas, y unas tardías. Entonces, así es lo que se va conformando la tomografía multifásica de hígado, multifásica, que es cómo se debe hacer las tomografías, principalmente enfocadas a la caracterización de una lesión focal en órganos sólidos del abdomen. Multifásica, que puede ser trifásica, cuatrifásica, etc. Listo. En la tomografía simple, pues, ¿qué voy a ver? Una lesión hipodensa con una atenuación de más 10, menos 10, redondeada, y ya. Ahí está el diagnóstico. Obviamente no tiene que reforzar en fase arterial, se va a mantener hipodensa, se va a mantener hipodensa en fase portal, igualmente acá hipo, y en la tardía también hipo, ¿no? O sea, nunca captó contraste. Esa es la característica del quiste. Si lo comparo con el absceso, ¿qué manifestaciones clínicas o qué factores de riesgo primero? ¿Qué factores de riesgo y qué manifestaciones clínicas nos da el absceso, Sebastián? Por lo general, los factores de riesgo son las infecciones con bacterias anaerobias, por ejemplo, Klebsiella, Escherichia coli. Pero una diferenciación en cuanto al absceso, podríamos vernos, por ejemplo, en las paredes. Sí, pero un factor de riesgo me refiero, o sea, ¿nos puede dar a ti, a mí, a cualquier persona un quiste, un absceso hepático? No, por lo general pacientes inmunodeprimidos. Bueno, dependiendo de la etiología, porque acuérdate que hay un absceso hepático amebiano y piógeno, ¿cierto? Con diferentes factores de riesgo. El amebiano, pues, el factor de riesgo, ¿cuál es? Sería una posible infección por entamoeba histolítica, por ejemplo, con ingesta inadecuada de alimentos, o pacientes con historial de... Insisto, a ti te puede dar un absceso hepático, ¿por qué no te ha dado hasta ahora? Yo creo que más va ligado a la infección como tal en cuanto a la alimentación, por ejemplo. Exacto. O también estar expuesto a zonas endémicas. Condiciones higiénico-sanitarias es el factor de riesgo, o sea, vivir en una zona endémica, ¿no? Eso es lo que predispone. Por ejemplo, en nuestro medio tenemos importante cantidad de pacientes que vienen de la parte oriental, ¿no? De la Amazonía, Zamora, Yanzasa, San Juan Bosco, etcétera. Que sí, es lo más frecuente, no es lo más frecuente que tengamos pacientes de aquí, de la ciudad, ¿no? Lo más frecuente son pacientes de allá. Y los piógenos, ahí sí lo que tú decías, un absceso piógeno, alguien que tuvo una cirugía, alguien de apéndice, de colon, de lo que sea, puede hacer diseminación hepática del problema, alguien que tenga colangitis, alguien que esté inmunodeprimido. Esos pacientes hacen abscesos piógenos del hígado. Esos son los factores de riesgo. ¿Y las manifestaciones clínicas, Sebastián? Al tratarse de infecciones pueden ser cuadros febriles, sería uno, por ejemplo. Podrían haber signos ya típicos del compromiso hepático, como ictericia, por ejemplo, también. En caso de que ya se produzca una rotura del absceso, ya habría otra sintomatología llegando a provocar incluso ascitis. Muy bien, temperatura, escalofrío, sudoración nocturna, a eso me refiero con manifestaciones clínicas, Sebastián, no signos. Entonces, ¿cómo lo detectamos clínicamente? Y quiero que mencionemos esto porque hay lesiones que simulan, o sea, no puedo hacer una diferenciación, por ejemplo, en una hiperplasia anular focal puede ser un hallazgo incidental también. Ya, entonces el absceso también se ve hipoecogénico con zonas anecoicas en el ultrasonido porque se va haciendo líquido. Podría tener reforzamiento posterior. 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 Podría tener reforz
pero va a ser más heterogéneo, ¿no? En la tomografía, ¿cómo se va a ver? Pues igualmente una lesión hipodensa, tal vez atenuaciones no tan cercanas al agua, pero pues relativamente cercanas. En la fase simple se va a mantener igualito, hipo. Y aquí viene la diferencia. Puedo caracterizar con tomografía. La arterial se mantiene hipo. La portal empieza con reforzamiento periférico. El reforzamiento de la lesión es alrededor de la lesión. O es segmentaria, dependiendo del segmento hepático, pero alrededor. El centro de la lesión, que es donde está la necrosis y la pus, nunca refuerza. En la fase venosa sigue habiendo reforzamiento periférico. En la tardía ya se homogeniza. Pero en el centro siempre se mantiene hipodenso. Entonces ya tengo aquí una característica que me permite diferenciar al absceso del quiste, ¿no es cierto? Pese a que en el centro se ven iguales, en la periferia el reforzamiento es distinto gracias a la tomografía multifásica. Gracias, Sebastián. Jan. Sí, doctor. Háblame del adenoma. ¿Qué pacientes tienen un factor de riesgo de tener un adenoma hepático? Marita, por favor. Sí está prendida, doctor. Sí está. En cuanto al adenoma, uno de los era más frecuente en las mujeres también la presencia del adenoma. Además, se podía encontrar en espacios donde previamente se pudo haber identificado necrosis o también sangrado. Más que nada en cuanto a las mujeres cuando están cuando están en tratamiento con anticonceptivos. Y a ver, creo que era más eso, ¿no? Muy bien. Aquí hay un factor de riesgo bien claro que es la ingesta de anticonceptivos orales. ¿No? Entonces, los anticonceptivos orales son un factor de riesgo ya claramente establecido de adenomas hepáticos. Se ven que si bien es cierto son lesiones benignas, pues hay también descripción de malignización de algunos adenomas, que no es tan frecuente afortunadamente, pero sí esta relación está clara. También con la toma de esteroides para los fisicoculturistas también. Entonces eso nos podría ayudar a formar adenomas. Así que ojo, chicas que tomen anticonceptivos orales o chicos que tomen esteroides, aquí tienen un factor de riesgo. Manifestaciones clínicas. Ya. Perdón. Manifestaciones clínicas. Manifestaciones clínicas. Pueden ser nulas, ¿no? No puedes tener nada, como puedes tener dolor hepático, dolor, distensión abdominal, elevación de enzimas. Bueno, más que todo podría ser desde nada, son muy inespecíficas, asintomáticos, etc. El ultrasonido puede mostrarme una lesión hipoecogénica y ya no es anecoica, sino es hipoecogénica, sin reforzamiento, sin sombra posterior. Y cuando yo le pongo Doppler, pues puede tener una vascularidad considerable, puede ser irregular central o no puede tener. Es muy variable. La comparamos con la hiperplasia nodular focal porque es otra lesión benigna con similares factores de riesgo, es más frecuente en mujeres. En la toma de anticonceptivos orales no es una condición relevante en la hiperplasia nodular focal, pero sí el hecho de ser mujer. Y lo mismo, puede tener dolor o no puede tener nada. ¿De acuerdo? Salvo que tenga un síndrome de hiperplasia nodular focal múltiple que sí afecta mucho al hígado y
pueden ser importantes. El ultrasonido que nos va a mostrar aquí, lo único que nos diferenciaría es igualmente una lesión sólida, puede ser hipoecogénica o isoecogénica, pero con el Doppler puede llegarse a ver una vascularidad en carreta, en rueda de carreta, que es como una serie de irradiaciones vasculares que salen del centro, en donde en el centro hay una cicatriz. Pero prácticamente uno podría estar hablando de una hiperplasia como de un adenoma sin identificarlo ni clínicamente ni por ultrasonido. La tomografía computada las ubica a ambas lesiones dentro de la fase arterial, es decir, son lesiones hipervasculares, ambas se las conoce como lesiones hipervasculares. Y cuando la comparo con el carcinoma hepatocelular o con el fibrolaminar, es que también son hipervasculares en la etapa arterial, en la fase arterial. Entonces, uno ya va viendo con qué lesiones puede hacer diagnóstico diferencial y con cuáles lesiones no puede hacer diagnóstico diferencial. La diferencia es esta, que en la fase portal el adenoma empieza a lavar muy rápido y al inicio es hiper y después es hipo, hasta que termina isodensa, me refiero, hipodensa, ¿no? Igualmente la hiperplasia nodular focal lava rápido, hipo, iso. Pero la diferencia está justamente en el tipo de reforzamiento que hace la hiperplasia nodular focal, que es, ya habíamos dicho, el tipo de rueda, la vascularidad, y que al final la cicatriz central de la lesión puede terminar siendo hiperdensa. Y eso es en una fase tardía, hablamos de 12, 15 minutos después, pueden ser 30, etc. Bueno. Gracias, Sebastián. Diana Luzuriaga, por favor. Sí, doctor. Entonces, ¿qué conoces sobre el hemangioma? ¿Qué manifestaciones clínicas da un hemangioma hepático? Los hemangiomas suelen ser asintomáticos. ¿Ya? La mayor parte de las veces dan síntomas, es muy similar al quiste, ¿no? Si es pequeño, asintomático. Si es grande, depende de lo que esté comprimiendo, de lo que esté aplastando y da síntomas. Así de simple, entonces no hay diferenciación. En el ultrasonido, si es pequeño, lo veo hiperecogénico, pero si ya tiene dimensiones más grandes, ya lo veo hipo, tal cual podría ser un absceso, ¿no? Que sería hipoecogénico, etc. Un absceso podría tener una apariencia muy similar. Es por eso cuando me dicen, deme biopsiando esta lesión o démele haciendo un drenaje a este paciente, que claro, siempre hacemos por seguridad una tomografía multifásica para descartar que sea un hemangioma, porque imagínense yo le meta un catéter a un hemangioma, ¿no? Y comience a vaciarle toda la sangre al paciente, ¿no? Sería una iatrogenia. O biopsiar un hemangioma tampoco, ¿no? No se debería biopsiar hemangiomas, entonces hay que tener cuidado con eso. En la tomografía, si bien cierto son lesiones hipoecogénicas, en la fase arterial también son hipoecogénicas. En la fase portal empieza a haber un reforzamiento centrípeto, es decir, desde la periferia hacia el centro. Continúa en la fase venosa, entonces comienza a llenarse el hemangioma desde la periferia hacia el centro de medio de contraste. Si es que es muy grande la lesión, tengo que hacer secuencias tardías en tomografía computada de 15-30 minutos y va llenándose de medio de contraste hasta que, quién sabe, a los 20 minutos se llenó toda la lesión de medio de contraste y toda la lesión termina siendo hiperdensa, ¿no? Pues tiene un llenado progresivo y centrípeto desde la periferia hasta el centro. Y así es como yo más o menos voy caracterizando lesiones malignas de las benignas. Las metástasis no voy a hablar mucho, pero aquí la característica es que son múltiples. Dependen mucho del origen del primario. Si tengo, por ejemplo, una neoplasia
renal, una neoplasia por un tumor neuroendocrino o un cáncer renal que metastatiza al hígado, son lesiones en general hipervasculares, pero si son del resto de colon, de mama, de pulmón, de estómago, son lesiones hipovasculares. ¿De acuerdo? Eso en pocas palabras. Gracias. Gracias. Verónica, ¿era? ¿Juliana? Diana. Perdón. Ok, Jennifer. Jennifer Michelle. Jennifer, ¿está por ahí? ¿Puede encender su cámara, por favor? ¿Cuáles son los factores de riesgo de un carcinoma hepatocelular? No lo escuché, la verdad. ¿Cuáles son los factores de riesgo de un carcinoma hepatocelular? Tal vez no era tener ya cirrosis. Sí, un paciente con cirrosis, con un hígado pequeñito, lobulado. También sería hepatitis. La hepatitis B es un factor de riesgo clarísimo. Claro que un paciente joven, sin esos factores de riesgo, aquí podríamos poner alcoholismo, tabaquismo, ya. Es raro que un paciente sin esos factores de riesgo le dé un carcinoma hepatocelular, ¿de acuerdo? Lo frecuente sería que le dé un carcinoma fibrolamelar, ese es el típico joven, paciente joven, sin factores de riesgo. Puede tener un cáncer hepático que se llama los carcinomas fibrolamelares. Pero no es la característica del carcinoma hepatocelular, y ya cuando está presente pues son las manifestaciones más que todo de los síntomas B y las manifestaciones de la lesión hepática. Y bien, el carcinoma hepatocelular, entonces en el ultrasonido, ¿cómo hago para diferenciar? Lo que tengo que caracterizar son las manifestaciones hepáticas, bordes lobulados, signos de hipertensión portal, y aquí una lesión que puede ser hipoecogénica la mayor parte de las veces, hipoecogénica, ¿no? Pueden ser única o múltiples, también hay carcinomas multicéntricos. Aquí viene la diferencia, es que la tomografía, pues si bien en la fase simple va a ser hipo, es una lesión hipervascular, brilla en la fase arterial y luego decae la atenuación del medio de contraste totalmente. Eso quiere decir que hace un lavado rápido. Con este contexto, incluso ya algunos autores dicen ni siquiera necesita biopsia. Es decir, una lesión hipervascular en un fondo de hígado de apariencia cirrótica, eso es un carcinoma hepatocelular y no necesita uno hacer nada más para demostrar aquello, ¿de acuerdo? Del carcinoma fibrolamelar es raro, afortunadamente, pero sí nos afecta más a los jóvenes sin factores de riesgo. No vamos a hablar ya de su caracterización. Lo que sí me voy a enfocar es el colangiocarcinoma. A ver, gracias. Ya se fue. A ver, vamos con Sofía Aguirre. Ya doy. Sofía, su cámara, por favor. Les da más frecuencia colangiocarcinoma. ¿Cuál es el más frecuente? No le escuché, ¿qué me preguntó? ¿Cuáles son los factores de riesgo para colangiocarcinoma? Puede ser ingesta de mariscos, tal vez pescado.
Bueno, la ingesta de mariscos crudos, por eso es que Japón, donde hay mucha costumbre de comer mariscos, pescados crudos. Y también puede ser los cálculos biliares. Entonces, ahí los factores de riesgo están muy relacionados a parásitos y a bacterias secundarias a la ingesta de pescados crudos. Por eso los japoneses son expertos en colangiocarcinoma, porque hay una incidencia importante de colangiocarcinoma en su población. Si ustedes quieren aprender sobre hacerse expertos de colangiocarcinoma, pues pueden ir a Japón, donde van a tener probablemente un buen entrenamiento. Y claro, en nuestro medio, en cambio, son las colecistitis crónicas, ¿no? Ese es un factor de riesgo importante, las colecistitis crónicas, las esclerosis biliares, etcétera, ¿no? Entonces, un paciente que tiene cálculos renales, en nuestro caso secundarios al consumo elevado de colesterol, hace colecistitis y la repetición de esos eventos puede terminar en un colangiocarcinoma. Muy bien. Aquí no voy a dibujar el pescadito para que no se les olvide. Me he olvidado de dibujar un pescado. Aquí otra letita ya. Y aquí voy a dibujar las papas del hueco. Una bolsa de papas del hueco. ¿Cuáles son sus papas fritas favoritas en Loja, Sofía? Las papas del Sobe. También son buenas, ¿no? Y es que aquí en Loja hay papas fritas en cada esquina. Así como en otros lados hay encebollado en cada esquina. Ahí está. Los factores de riesgo indirectos, ¿no? La sintomatología aquí ya es un poco distinta, ¿no? ¿Usted qué cree? ¿Qué manifestaciones van a tener estos pacientes? Bueno, porque hay una obstrucción de los conductos biliares, puede haber ictericia, también puede haber posiblemente acolia, puede haber dolor abdominal en el hipocondrio derecho, y eso, Doc. Y síntomas B, que son pérdida de peso, sudoraciones, etc. El ultrasonido no es un buen método, el colangiocarcinoma siempre representa un reto diagnosticar, pero puede verse como una lesión usualmente hacia el hilo hepático mal definida, de contornos mal definidos, psicoecogénica. Y aquí en la tomografía son lesiones usualmente, en lo que nos llama la atención son los hallazgos indirectos en el eco también, que me olvidaba, que es la dilatación de vías biliares, ¿no? Pero aquí son lesiones hipodensas en la tomografía en fase simple, son lesiones hipovasculares. En la portal sigue siendo hipo, no refuerzan nada, siguen así hipovasculares mal definidas. Y en las tardías, más o menos a los 12 minutos, pueden mostrar un reforzamiento central, poco, es lo que se ha descrito, ¿no? Se caracteriza por reforzar ligeramente en fases tardías y principalmente en las zonas centrales. Bueno, en resumen, gracias Sofía, este es un cuadro que permite hacer diagnóstico diferencial de las lesiones focales hepáticas benignas como malignas. Cuando esto no nos ayuda, es decir, la clínica, más los laboratorios, más el ultrasonido, más la tomografía, podría optar por una resonancia magnética o por una biopsia hepática, cada una con sus ventajas y desventajas. Entonces, en nuestro medio es más frecuente hacer la biopsia, que tenemos un diagnóstico histopatológico más rápido, pero obviamente es invasiva. La resonancia magnética es menos invasiva, pero a veces ni siquiera ella puede llegar a un diagnóstico histopatológico cercano. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta como resumen de las clases anteriores. Si no, ¿preguntas? No, doctor, está claro. Listo, entonces vámonos con la clase.
Doc, ¿sí se puede ver la pantalla? Sí, ahora ya se puede ver. En esta intervención nosotros vamos a hablar acerca de lo que es el sistema urinario. Vamos a ir de cefalocaudales. Vamos a hablar primeramente de las glándulas suprarrenales, riñón, pelvis, uréter. Bueno, y vamos bajando hasta la vejiga, ¿no? Inicialmente yo les voy a hablar acerca de las glándulas suprarrenales. ¿Sí se me escucha bien, perdón? Sí. Ya. A ver, me es importante mencionar acerca de lo que es la anatomía de las glándulas suprarrenales, para qué nos sirve, cómo funciona, en fin. Las glándulas suprarrenales son dos estructuras, sabemos que estas son órganos pares localizados a nivel del retroperitoneo, y estos van a estar localizados encima o a nivel superior de lo que son los riñones, serían como los sombreritos de los riñones, por así decirlo. Estas estructuras tienen bastante importancia porque van a permitir la liberación de algunas sustancias como hormonas, como ya los vamos a explicar luego. Inicialmente se tiene que decir que estas dos estructuras surgen a partir de lo que es el mesénquima. Este resulta ser a nivel de la cresta urogenital y aparecen en lo que es en el feto en el estadio más o menos de unos 7 a unos 8 milímetros. Es importante decir que al nacimiento esas pesan más o menos unos 5 gramos. Pero ¿qué sucede luego? Luego se involucionan y por lo tanto nosotros las glándulas suprarrenales pesarían más o menos unos 4 gramos. Las glándulas suprarrenales también es una estructura que tiene una longitud de 3 centímetros, un ancho de 2.5 y un grosor de 0,8. Además, esta estructura es importante decir que está rodeada por lo que es una fascia renal y esta permite unirse a lo que son los pilares del diafragma. Acá tenemos un poco de lo que es la anatomía y vamos a localizar aquí lo que son el pilar del diafragma. Es interesante mencionar algunas diferencias entre lo que es cada glándula. ¿Por qué? Porque luego en la imagen ya nos va a ser importante. En la glándula suprarrenal derecha tenemos que esta es una estructura de forma piramidal. Y esta se encuentra una relación importante para recordarnos en imagen es que se encuentra posterior a la vena cava inferior y entre lo que es el lóbulo hepático derecho y el pilar del diafragma. Otra cosa importante es que la glándula, en cambio, suprarrenal izquierda es una estructura a manera de semiluna. Y es interesante decir que esta se encuentra posterior al páncreas, entonces nosotros por ahí ya nos vamos a ir ubicando en donde está la anatomía en la imagen, y también lo que son posterior a los vasos esplénicos. Además, es importante mencionar acerca de que se encuentra lateral a lo que son los pilares del diafragma, en este caso el pilar izquierdo. Bien. Tenemos que encontrar, aquí en la primera imagen, vemos lo que es la estructura de la glándula suprarrenal. Encontramos dos partes importantes, que es la corteza y lo que es la médula. La corteza va a producirnos algunas hormonas como el corticosteroides, aldosterona, andrógenos y estrógenos, mientras que la médula va a producir catecolaminas como la adrenalina y noradrenalina. Ya, como sabemos, estas son hormonas que van a permitir el aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial, el volumen sanguíneo, etc. Bien. Entonces vamos ya a introducirnos a lo que es los métodos de imagen, digamos. En este caso vamos a algo que me llamó la atención y quería compartirles que en el caso de producirse agenesia, ¿qué pasa con las glándulas suprarrenales? En el caso de agenesia renal, en las glándulas suprarrenales adoptan una morfología discoide. Además aparecen como una imagen a manera lineal adyacente a las estructuras paraespinales. Lamentablemente no encontré una imagen bonita para identificarlas, pero bueno. Ahora vamos a encontrar lo que son los métodos de imagen, para qué nos sirven, cómo funcionan, más bien en relación a lo que son las glándulas suprarrenales. Inicialmente el libro nos mencionaba que tenemos varias situaciones. Por ejemplo, encontramos que el paciente referido porque tiene que hacer un estudio de imagen porque se sospecha que presenta un tumor adrenal. Entonces, en primera instancia se podría hacer una radiografía. Esta nos va a permitir localizar y caracterizar la lesión. Y por otro lado, podríamos solicitar estudios a nivel de las glándulas suprarrenales, esto para evaluar lo que son las enfermedades metastásicas. Por otro lado, también se tiene que decir que en el estudio de imagen realizados por otras indicaciones también se las puede encontrar de manera incidental.
A esto que la Radiology Assistant nos menciona que precisamente podemos denominarlos a manera de incidentalomas, porque a la final se las encontró de manera incidental, porque digamos se le fue a hacer otro estudio por alguna otra cuestión y encontramos lo que es este incidentaloma, ¿no? Las incidentalomas son masas de más o menos más de 1 centímetro y que la mayoría suelen ser adenomas, que por lo general suelen ser benignos y no funcionantes. Entonces, ya para introducirnos a lo que son las técnicas o los métodos de imagen, tenemos la tomografía computarizada. Al igual que la tomografía y el eco, tenemos que mencionar que las glándulas suprarrenales tienen una densidad de partes blandas. Entonces, es aquí cuando yo les pongo la tomografía computarizada, en este caso, vemos las unidades Hounsfield y vemos aquí soft tissues, que es más o menos de unos 30 a 45. Sin embargo, este rango no tiene que ser como rígido, por lo tanto puede variar un poco. La tomografía computarizada es un método importante dentro de lo que es la glándula suprarrenal porque es un método de elección, especialmente en los adultos, y es el caso para estudiar lo que son las glándulas suprarrenales. Bien, vamos aquí a ver la imagen, vamos a ubicarnos un poquito acerca de lo que son las glándulas suprarrenales. En el plano axial que vemos esta imagen de acá, vamos a ubicarnos el 40 y el 27. Pero antes vamos a ver el número 19. Entonces, ¿qué es el número 19? Esa es la vena cava inferior. Y como les dije antes, esta es una relación importante de lo que es la glándula suprarrenal. En este caso, la glándula suprarrenal derecha. Entonces, la que está atrás, que es una lineecita, sería la glándula suprarrenal derecha. Es importante decir que las glándulas suprarrenales por lo general suelen tener dos formas. Pueden presentársenos de dos formas, a manera de V o a manera de Y. En este caso, vemos que estos bracitos de la V o la Y suelen ser lisos, rectos o cóncavos y más o menos de una longitud de 4 a 5 centímetros y de un grosor de más o menos unos 5 a unos 7 milímetros de grosor. Es importante acordarnos de estas dimensiones porque precisamente luego podemos encontrar o podemos distinguir las cuestiones o dilataciones a nivel de la glándula. En el número 27, en cambio, vemos la glándula suprarrenal. En este caso es la glándula suprarrenal izquierda. Y podemos ver un poquito acá de lo que es el hígado para más o menos irnos ubicando. Antes les mencioné que esta glándula se iba a encontrar posterior a los vasos esplénicos y también a lo que es el páncreas. Entonces aquí también podemos ver parte de lo que es el páncreas. Bien, sigamos. Aquí me pareció interesante mencionar acerca de lo que son los métodos de contraste y algunas situaciones. En este caso nosotros tenemos lo que son las glándulas suprarrenales normales. En esta imagen podemos observar, vamos a ir viendo cada imagen, ¿no? En esta imagen vamos a observar en la figura 1, acá vemos lo que es la glándula suprarrenal normal en un plano axial. Aquí se pueden identificar la morfología normal de lo que es esta estructura y es bastante similar a la localizada a nivel contralateral. Dentro de lo que son la tomografía computarizada no contrastada, suele ser homogénea y simétrica, con una densidad muy similar a lo que es el parénquima renal adyacente. Y mientras que con un medio de contraste, que es a nivel endovenoso, vemos que la glándula suprarrenal se vuelve o se opacifica de manera homogénea o similar a lo que es el hígado o incluso el vaso. Algo importante, y lo tenemos como una nota más o menos, que es que algo importante es que, por ejemplo, la cantidad del tejido adiposo retroperitoneal puede asociarse precisamente a la detección de la glándula mucho más sencillo. Esto quiere decir, y en palabras sencillas, es que nosotros, por ejemplo, si tenemos un paciente que tenga, que sea un poquito pasado de peso, vamos a poderlo identificar de manera más fácil la glándula suprarrenal a comparación de una persona que sea muy delgada. Bien, en la figura 2 vamos a observar lo que son los cortes axiales también de una tomografía computarizada y también se le utiliza un medio de contraste y este es en un paciente con lo que es una abundante grasa retroperitoneal. Es por ello que podemos identificar bastante bien la glándula suprarrenal y aquí vemos una manera de Y, que son los bracitos que les mencioné. Bien, mientras que a comparación de un paciente que tenga poco tejido adiposo va a ser un poco más complicado de identificarlas. Bien. Bueno, estas imágenes las recopilé de un atlas que me pareció importante porque los ponía sin colores y vamos a acoplarlo a lo que es una tomografía computarizada acá en cambio.
Entonces vamos a ver, primeramente aquí podemos ubicar el hígado, y acá también en contraste también lo podemos localizar. Bueno, la parte que nos interesa es que aquí encontramos la glándula suprarrenal derecha. En este caso podemos observar el riñón, y aquí vemos el sombrerito que les decía, y podemos ubicarlo entre lo que es el lóbulo hepático derecho y lo que es posterior a la vena cava inferior. Otra cosa acá que podemos distinguir es parte de lo que es el estómago, el vaso, vasos esplénicos, un poco de lo que es el duodeno, incluso de lo que es el páncreas. Bien, sigamos. Acá, en cambio, la puse la imagen porque precisamente vamos a ubicar la glándula suprarrenal en cambio izquierda, y aquí la podemos observar a manera de Y. Y en este caso también vemos las relaciones que antes les mencioné, que iban a estar posteriores al páncreas y a los vasos esplénicos. Y aquí podemos observar, como para manera de acotación, podemos observar la arteria aorta y sus ramas para lo que son los riñones. Y ya, esa es la parte importante. Bueno, entonces, ¿qué es la resonancia magnética y para qué nos sería útil en lo que son las glándulas suprarrenales? Al igual que la tomografía, la resonancia magnética es uno de los métodos que también se las puede emplear para distinguir lo que son las glándulas suprarrenales. Y aquí podemos distinguir lo que es una imagen en donde vamos a identificar lo que son las glándulas suprarrenales a manera normal. Y la puse acá porque podemos distinguirlas también a manera posterior de lo que es la vena cava, en el caso de la glándula suprarrenal derecha, mientras que también posterior al páncreas y a los vasos esplénicos se las puede diferenciar a la glándula suprarrenal izquierda. Algo más de la resonancia magnética que me olvidaba mencionarles es que nos va a proporcionar alguna información o imágenes de gran calidad con referente a las lesiones suprarrenales. Igual las imágenes de desplazamiento químico caracterizan lo que son las adenomas suprarrenales benignos, y estas suelen ser hipotensas. Bueno, también podemos ver lo que es el músculo, al igual que el músculo estriado, en las secuencias de potencial en T1 y en las secuencias de potencial en T2 suelen ser isointensas o ligeramente hipointensas en comparación con lo que es el vaso. En la resonancia magnética también encontramos la resonancia magnética de desplazamiento, y esta es útil en cambio para demostrarnos acerca de lo que es la presencia de lo que es la grasa intracelular en caso de lo que son los adenomas benignos, y mediante el uso también de secuencias de fases, que es in fase y out of phase. Entonces encontramos precisamente la grasa intracelular, y esto suele asociarse a una pérdida de la señal de la imagen en el caso de lo que es una out phase, y en caso de lo que es en phase suele ser útil también para los mielolipomas suprarrenales, y la resonancia con saturación de grasa es útil para demostrar en cambio grasas macroscópicas por mielolipomas. Bien, sigamos. Aquí es otra imagen de la resonancia magnética que la ubiqué. Y en este caso vamos a diferenciar, o de acuerdo a lo que hemos visto, vamos a diferenciar las glándulas suprarrenales. En este caso tienen una apariencia normal por resonancia magnética. Y pertenece, y me gustó mucho porque pertenece a un niño de 3 semanas de vida. Y vemos en una vista axial y en una vista coronal. Digamos. Esta, en cambio, ya es una resonancia magnética patológica. En este caso vemos lo que es un adenoma suprarrenal derecho en la imagen de lo que es la resonancia magnética a nivel de lo que es el T1, que es en fase. Vemos la primera imagen, que es la A. Vemos acá, en cambio, se observa lo que es un nódulo suprarrenal derecho y se intensifica similar al parénquima hepático. En el caso de la imagen B, vemos que existe una marcada caída de lo que es la señal de la lesión, que vemos acá señalado con lo que es esta flecha oscura, esta flecha negra, y es un hallazgo determinante de un tipo, de la presencia de lípido intracelular. Ya. En el caso del eco, como antes les mencioné, también tiene una buena utilidad, que es en el caso del cribado para lo que es la glándula suprarrenal, especialmente en los lactantes y en los niños. También es importante para lo que es la detección de hemorragias suprarrenales. Acá vemos una imagen de lo que es un eco
Tiene una apariencia ecográfica bastante normal de una glándula suprarrenal. Algo bonito de esto es que es de un paciente recién nacido. Y tenemos el tejido medular que aparece hiperecogénico y cortical. Y se identifican como algunos bordecitos hipoecoicos, periféricos, y es bastante diferente a una glándula suprarrenal. Vemos la forma de la V y en forma de luna o en una forma de Y. Esta es una imagen también de una ecografía a nivel de la glándula suprarrenal y precisamente es un incidentaloma que antes les mencioné. Y esta imagen vemos un ultrasonido relacionado con la tomografía, porque vemos que en el ultrasonido se ve a nivel de lo que es la región suprarrenal derecha, en donde se ve o se demuestra más bien una lesión a manera nodular hipoecogénica, que vemos acá señalado que también con la flecha. Vemos también un reforzamiento, un reformateo coronal. En esta es la tomografía. Bien. Bueno, para terminar lo que es las glándulas suprarrenales, me pareció interesante, y antes de entrar a este tema, hablar de algunas otras situaciones, como por ejemplo la arteriografía, la venografía, el muestreo venoso selectivo, las imágenes de radionúcleos, y la biopsia percutánea, en cambio, se reservan para situaciones específicas y no se las saca a todos los pacientes. Y para terminar acerca de lo que son las glándulas suprarrenales, me es importante mencionarles una situación que nosotros ya hemos conocido, que es un síndrome endocrino, que es una patología ya de las glándulas suprarrenales. ¿Y por qué me es importante? Porque vamos a ver en dónde o cómo nos serviría lo que son los métodos de imagen en este cuadro clínico. Acá vamos viendo una patología muy frecuente, bueno, más bien que nosotros ya hemos visto, que es el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, como sabemos, para darle a hablar con grosso modo, vemos que existe una gran cantidad de lo que son la hidrocortisona y la corticosterona, y estas suelen ser liberadas por lo que es la corteza suprarrenal, como ya antes les mencioné. Y acá vemos situaciones clínicas muy peculiares que encontramos en el síndrome de Cushing. Y algo que lo recopila todo es la imagen de acá de la derecha. Pues vamos a encontrar una fase de luna llena, como al igual que la imagen de la izquierda. Bueno, vemos la imagen de una paciente que fue una evolución de 4 años. O sea, cada año se fue tomando una foto acerca de su rostro y podemos ver que finalmente tiene una cara de luna llena, una cara botaga o edematosa. También debemos mencionar que algo peculiar se puede encontrar en lo que es el acné en los pacientes, además de la osteoporosis, de la jiba, que es muy peculiar. Y en este caso peculiar de este infante, vemos que existe un aumento del perímetro abdominal, además vemos acá a nivel de lo que es el cuello nigrite, ¿sí? Que es a nivel de lo que es el cuello, que es una zona muy oscura de los pacientes que también se puede encontrar con síndrome de Cushing. Además de ello, podemos encontrar una hiperplasia en las glándulas suprarrenales, una amenorrea, debilidad, una equimosis, etc. Bueno, para entrar ya un poco en contexto acerca de lo que es este paciente, bueno, sigamos. Como ya antes les mencioné, es muy frecuente encontrar pacientes que la jiba que vemos acá. Además, este paciente tenía pápulas, bueno, más bien como estructuras a nivel de la espalda. Vemos acá las estrías purpúricas a nivel del abdomen. Bueno, el paciente tenía, bueno, ese es un cuadro muy típico que podemos encontrar del síndrome de Cushing, luego vamos a hablar un poquito. Entonces, ¿cómo nos sirve y cómo relacionamos la tomografía y demás? Y es porque nos va a servir para localizar, porque la mayoría de los síndromes de Cushing suele asociarse a un tumor. Entonces, ¿para qué nos sirven los métodos de imagen? Pues nos sirve para localizar el tumor. Por ejemplo, podemos utilizar una tomografía, una resonancia o alguno de otros estudios con radiofármacos. En este caso, para terminar, hablamos de aquí que este paciente tenía en cambio un tumor a nivel de lo que es, bueno, se le hizo una resonancia magnética y se comprobó que tenía un tumor a nivel de la hipófisis, que es bastante frecuente de un síndrome de Cushing. Sin embargo, no siempre nos van a tener pacientes muy sencillos. Sigamos. Y finalmente les comento acerca de lo que es un paciente con síndrome de Cushing. Este es un síndrome de Cushing inusual. ¿Y por qué inusual? Porque se le hizo algunas, bueno, el paciente tenía algunas diferencias a un síndrome de Cushing en particular, porque se le hizo inicialmente una resonancia magnética. En esta resonancia magnética podemos ver que precisamente había vemos un corte más bien transversal y acá vemos un corte longitudinal.
Entonces se pudo demostrar como que existía un crecimiento de la glándula supracelular, bueno, a nivel de extensión supracelular, a nivel de la hipófisis. Entonces dijeron, bueno, pues entonces ha sido eso. Ha habido un tumor aquí en la silla turca, entonces resonancia magnética, se acabó el cuadro, bien, le redujeron y le eliminaron esta estructura. Bueno, más bien esta extensión, y ya se acabó el cuadro, dijeron, pero resultó, digamos, que después de un tiempo no pasó el cuadro, o sea, continuó con la misma situación, tenía los mismos síntomas, no cambió en nada. Entonces resultó que había tenido un foco, acá se le hizo una tomografía y se lo pudo observar lo que es un foco, que era hipercaptante. Y aquí se determinó que, por ejemplo, una de las causas también puede ser de manera ectópica, a nivel pulmonar, a nivel cualquier lado. Entonces, en este caso tenía lo que es una masa hipercaptante a nivel del pulmón izquierdo. Y ya, entonces dijeron, ese ha sido el problema, entonces le extirparon, ¿no? Sin embargo, a las 24 horas resultó que no cambió el cuadro, volvió a lo mismo, sigamos. Entonces es aquí cuando se utilizó también lo que es una tomografía computarizada y en este caso se vio que había una masa hipercaptante a nivel del mediastino. Y algo de moraleja que había en este artículo es que precisamente no hay que determinar una lesión ectópica, no hay que descartar una lesión ectópica, una lesión diferente a lo que es a nivel del hipotálamo. Ya. Bien, ahora vamos a hablar sobre el riñón, básicamente. Pásale, por favor. Entonces vamos a hablar sobre algunos métodos de imagen para poder evaluar el riñón. Tenemos el primero, que sería la urografía excretora, también conocido como la pielografía intravenosa. Este básicamente es un método tradicional que se utiliza para poder evaluar el riñón. No obstante, últimamente, con esto de la tomografía, los avances que se han tenido en esta, con la ecografía y también con la resonancia magnética, ha logrado como que de cierta manera desplazar el uso de la urografía excretora. Bueno, aquí tenemos una imagen en la que podemos observar pues, un ejemplo de esta. Podemos observar cómo justamente entre estas flechas negritas como que se nota el parénquima renal. No es tan claro, luego vamos a compararlo con la tomografía, pero lo que sí se puede observar muy bien es en sí todo el sistema colector. Podemos observar los cálices tanto mayores o menores. Aquí un dato importante es, por ejemplo, si pueden observar ahí en la flechita que se encuentra curva, ese es un cáliz, pero se lo ve como un puntito como que separado del resto. Para evitar esto o para mejorar como que la visualización de esta, se le puede pedir al paciente que se ubique en una posición oblicua. Pásame, por favor. Ya. Ahora tenemos a la tomografía multidetector. En este de aquí se va a también utilizar medios de contraste intravenoso. Básicamente, este de aquí nos sirve mucho para poder nosotros evaluar en los casos de que tengamos pacientes que puedan sufrir de tumores. Este método de imagen también nos puede realizar para poder realizar estudios de lo que serían en múltiples fases, justamente como antes nos estaba explicando el doctor. Entonces nosotros vamos a obtener así distintas secuencias. Por ejemplo, tenemos, justamente antes del contraste, el precontraste, la cual nos va a ayudar mucho a poder detectar lo que sería litiasis y calcificaciones entre lo que sería el riñón y la vejiga. Tenemos lo que es la fase arterial. Esto nos podría ayudar a captar de manera precoz lo que serían los tumores renales. Tenemos la fase córtico-medular. Esta básicamente se da por lo que la corteza se va a captar más antes de lo que se capta en la médula. Aquí también, bueno, en esta fase, en algunas ocasiones también como que pueden pasar desapercibidas algunas lesiones. También tenemos lo que sería la fase de nefrograma. Esta de aquí se va a dar 2 minutos después de haber realizado la inyección del contraste intravenoso. Y en esta básicamente el parénquima renal se va como que encontrar uniforme. Y finalmente tenemos la fase de pielograma. Esta es una fase que se da aproximadamente entre unos 3 a 5 minutos luego de la inyección de contraste. Y básicamente aquí se rellena todo el sistema colector y los uréteres. En sí, este es un método de imagen que es muy útil, además de que también nos ayuda a realizar reconstrucciones tridimensionales de todo lo que sería el sistema colector y uréteres. Por ejemplo,
aquí entonces en esta imagen les quiero hacer como que una comparación. En la imagen anterior no se podía ver tan bien lo que sería el parénquima renal. Se lo observa, pero con dificultad, mientras que aquí sí se lo puede ver como que de mejor manera. Y otra diferencia sería en cuanto al sistema colector. En el método anterior se podía observar como que un poquito mejor. Pásale, por favor. Ya, ahora tenemos a lo que sería la resonancia magnética. Esta básicamente se lo utiliza cuando el paciente tiene contraindicaciones para lo que sería el método, el uso de contraste. Entonces se le pide una resonancia magnética, o también cuando se tiene dudas con respecto a los resultados de la tomografía. Luego vamos a hablar un poco sobre cómo se ve T1 y T2. Pásale, por favor. Ya tenemos la ecografía. Esta principalmente nos ayuda. Como sabemos, los ecos tienen afinidad por los líquidos. Entonces nos ayuda mucho a lo que sería detectar hidronefrosis y también como tal el tamaño de los riñones. Y más este es un método de cribado. También tenemos lo que sería la ecografía doble, la que nos podría ayudar a evaluar lo que serían afectaciones venosas en tumores renales. Pásale, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la anatomía renal. Bien. Los riñones nosotros los vamos a encontrar en el interior de un cono que va a estar formado por lo que sería la fascia renal anterior o fascia de Gerota, justamente en ese puntito rojo, esa línea que se encuentra superior es la fascia renal anterior o Gerota, y la fascia renal posterior también, bueno, se va a dar vuelta posteriormente, y se la conoce también como fascia de Zuckerklatt. Los riñones, nos vamos aquí, también podemos observar cómo se encuentran rodeados por una grasa, la grasa perirenal. Los riñones crecen hasta los 20 años, miden aproximadamente de unos 9 a unos 13 centímetros y empiezan como que a decrecer a partir de los 50 años. El riñón básicamente se va a encontrar constituido por lo que serían lóbulos. Los lóbulos van a contener lo que sería la médula. Esta médula, justamente como podemos observar en la imagen, tiene una forma como que de triángulo, como de pirámide, y va a estar rodeado por la corteza renal, menos en la punta o el ápex de la que sería la pirámide. Entonces, esto de aquí, al estar descubierto, es por lo que tiene la relación con lo que serían los cálices, y vamos a hablar luego de ellos. En la corteza, básicamente nosotros nos encontramos con lo que serían los glomérulos, los túbulos contorneados tanto proximales y distales, y vasos sanguíneos. Lo que sería la corteza periférica, esta de aquí se va a encontrar justo por debajo de la cápsula renal, mientras que lo que sería la corteza septal como lo mencionamos antes, va a estar entre las pirámides, y esto va a formar lo que se conoce como las columnas de Bertin. Estas columnas de Bertin pueden sufrir un agrandamiento, los cuales pueden hacer como que la apariencia de algún tipo de masa renal. En cuanto a lo que serían las pirámides o la médula renal, esto de aquí se va a estar constituido por lo que serían los túbulos, tanto colectores, las porciones rectas y largas de las asas de Henle. Y bueno, como se mencionó, estas pirámides se van a dirigir hacia el seno renal o el sistema colector, y bueno, estas se van a predicar en el interior de estos. Y bueno, ahora tenemos lo que serían las papilas. Estas de aquí, en cambio, van a ser como que las zonas más internas de la médula y las zonas más cercanas a los cálices. Los cálices son tanto simples como complejos, o los simples, o también cálices menores o complejos, o cálices mayores. Y como se puede observar, son estructuras a manera de copa, los cuales van a drenar cada lóbulo renal. Básicamente, un cálice mayor está compuesto por la unión puede ser de dos cálices menores. Y bueno, estos cálices muchas veces en un gran porcentaje, no siempre son iguales en todos los pacientes. Por ejemplo, en un 10% de los pacientes pueden haber sistemas colectores que puedan estar duplicados, o también puede ser que estos se encuentren, sean bífidos también. Ahora, en cuanto a lo que sería la irrigación de los riñones, principalmente va a estar dado por las arterias renales, las cuales van a desprenderse de la arteria aorta,
Estas de aquí se van a originar inmediatamente por debajo de lo que sería la arteria mesentérica superior. La arteria renal derecha, como podemos observar, aquí va a discurrir posterior a lo que sería la vena cava inferior. La arteria renal izquierda, en cambio, va a discurrir posterior a la vena renal izquierda. Las arterias renales, estas de aquí luego se van a subdividir en lo que sería una rama ventral y dorsal al momento que estas van a ingresar al hilo renal. Luego estas arterias se van a dividir en arterias segmentarias. Aquí algo muy importante es que las arterias segmentarias irrigan un lóbulo en específico y entre ellas no tienen anastomosis. Es por esto que es muy común que nos encontremos con que hay infartos de riñón, puede ser por alguna embolia. Bueno, luego estas arterias segmentarias se subdividen en lo que serían las arterias interlobulares, los cuales pasan por las columnas de Bertin que antes mencionamos. Luego estas arterias interlobulares se van a subdividir también en las arterias arcuatas, las cuales van a pasar entre la cápsula renal y a lo que sería la unión corticomedular. Luego estas a su vez formarían lo que serían las arterias interlobulares y bueno, algo importante también tener en cuenta es que en cuanto al ecodoppler, estas de aquí van a como que a poder captar a partir de las divisiones por debajo del nivel de las arterias arcuatas. En la tomografía del lado derecho, bueno, nosotros podemos observar en la cápsula fibrosa, la cual va a estar rodeando el riñón. Esto de aquí va a dibujar muy bien lo que sería el margen renal. Bueno, ya mencionamos la grasa perirenal, la cual luego, bueno, se continúa con lo que sería el hilio y va a ayudar como que un medio de sustentación, por así decirlo, de los vasos y todo lo que sería el sistema colector. Y a nivel de lo que sería entre las fascias renales y la cápsula también podemos encontrar a veces como que segmentaciones, como que se forman tabiques, y entonces esto va a segmentar todo el espacio perirenal. En una tomografía que se tomada en una fase tardía, por ejemplo, a la fase de nefrograma, esta puede mostrar una captación de una manera uniforme de todo el parénquima renal. Ya, pásale por favor. Y ahora sí, en cuanto a la resonancia magnética, que aquí quería comentarles que tenemos T1 y T2. En T1 nosotros vamos a poder observar cómo la corteza se observa con una alta intensidad y lo que sería la médula es un poco menos intensa. Entonces sí se puede lograr diferenciar estas dos. La diferencia que en T2 la intensidad entre estos ambos componentes del parénquima renal son semejantes, la intensidad, entonces no se logra una diferenciación como tal, siendo más difícil en T2. Y también muy importante tener en cuenta que para poder observar muy bien todo lo que sería el sistema colector en la resonancia magnética, esta tiene que tener contenido líquido en su interior. Puede ser puede ser la orina o también el propio medio de contraste que nosotros le demos al paciente. Eso le preocupa. Bueno, dentro del sistema pielocalicial y uréteres, primero vamos a hablar de los métodos de imagen. El método tradicional es la urografía intravenosa, que esta se presenta como una serie de radiografías en diferentes momentos y en diferentes proyecciones mediante la administración de contraste intravenoso. Sin embargo, este es un poco limitado por las detecciones del parénquima renal. Por otro lado, tenemos la tomografía computarizada multidetector de cortes finos, en la que va a ser reformateada en planos longitudinales para obtener una visualización del sistema colector. También la urografía por resonancia magnética, en la que puede realizarse sin contraste intravenoso utilizando secuencias potenciadas en T2 para visualizar las estructuras ocupadas por la presencia de orina. Ya. También tenemos la pielografía retrógrada, en la que se realiza cateterización citoscópica del meato ureteral, seguido por la inyección de contraste, y este va a ser independiente de la función renal. La pielografía retrógrada, en cambio, se va a realizar la anterógrada se utiliza cuando existe un catéter de nefrostomía subcutánea en el sistema colector.
Y por último, la ecografía, que es el método de elección para el cribado de hidronefrosis, pero esta es un poco limitada por la incapacidad de detectar los tumores ureterales pequeños. Bueno, dentro de la anatomía tenemos que los túbulos colectores de las pirámides medulares van a drenar dentro del sistema colector llamado el cáliz menor, que lo podemos apreciar claramente ahí, ya, y la cual va a tener una forma de copa bien definida. También vamos a tener el fornix, que es donde el borde afilado del cáliz menor se va a proyectar hacia los lados de la papila. Los infundíbulos se van a extender entre los cálices menores y la pelvis renal. La pelvis renal va a tener una forma triangular con su base en el interior del seno renal. Es importante destacar aquí que pueden existir variantes normales en el tamaño o la disposición de los cálices, la forma o la apariencia de la pelvis renal. Sin embargo, esto no, o sea, no debería confundirse como es en el caso de la pelvis extrarrenal, que suele ser confundida con la hidronefrosis. Sigue, Majo. Luego tenemos los uréteres. Estos van a tener una capa adventicia externa fibrosa que se va a continuar con la cápsula renal y con la adventicia de la vejiga. Más internamente vamos a tener una capa muscular formada por un haz muscular externo circular y uno interno en sentido longitudinal. Este va a estar seguido por una capa de mucosa que va a tapizar por completo el sistema pielocalicial. Los uréteres y la vejiga, y va a estar conformado por el epitelio transicional. Los uréteres van a ingresar a la vejiga en un sentido oblicuo. Debido a la peristalsis, el diámetro del uréter suele ser variable en un instante de tiempo. Es importante conocer aquí también en la visualización de las imágenes los puntos de estrechamiento ureteral, en donde es probable que se den las impactaciones de los cálculos, y estos son: la primera, que tenemos la unión pielo-ureteral. El segundo lugar es el lugar en donde el uréter cruza el borde óseo superior de la pelvis, y el último, que es la unión uretero-vesical. Listo, bueno, ahora vamos a hablar acerca de la vejiga. A ver, entonces, dentro de los métodos de imagen de la vejiga, nosotros el primer método que tenemos es la cistografía. Entonces, ¿en qué consiste la cistografía? Básicamente es un estudio en el cual nosotros vamos a introducir contraste directamente en la vejiga a través de un catéter. Entonces vamos a poder realizar una exploración fluoroscópica en la cual vamos a poder obtener 3 imágenes por medio de radiografías en diferentes proyecciones, una en proyección frontal, otra en lateral y otra oblicua. Entonces, estas se van a realizar durante la micción para que se pueda pacificar también la uretra, en este caso. De igual forma, tenemos las radiografías postmiccionales. Bueno, ¿para qué nos sirven estas radiografías postmiccionales? Es para identificar si existe, por ejemplo, algún tipo de retención urinaria. Este método de imagen nos permite identificar tanto la función también del esfínter uretral interno, así como también las características de la vejiga y su llenado, y también el vaciado de la misma, y si es que existe una lesión o desgarre. Entonces, en pacientes que para nosotros detectar algún tipo de lesión en la vejiga, si sospechamos de alguna, se suele realizar citoscopía y también biopsia. Esto especialmente en pacientes que presentan hematuria, antes de que se vayan a realizar cualquier tipo de examen de imagen. Entonces, también otros exámenes de imagen que se utilizan es la tomografía y la resonancia magnética, pero básicamente esto, para lo que más se van a utilizar, es para estadificar neoplasias y también localizarlas de mejor manera. Entonces aquí, por ejemplo, vemos 3 imágenes de resonancia magnética y una de tomografía. Aquí podemos observar la vejiga. Aquí también podemos observar la vejiga que está inmediatamente sobre la sínfisis púbica. También aquí vemos el útero y también vemos el recto. De igual forma, aquí también podemos observar la vejiga, y aquí en la tomografía también podemos aquí observar la vejiga. Entonces, otro método que se utiliza bastante es la ecografía. ¿Para qué nos va a servir la ecografía? Antes que nada, bueno, la vejiga se la utiliza también como una ventana acústica. Entonces, la ecografía en este caso nos va a permitir identificar, por ejemplo, masas intraluminales, también cálculos, o si existe algún engrosamiento de la pared y también el vaciamiento de la vejiga. La pared de la vejiga suele medir, cuando esta está distendida, tiene un grosor de aproximadamente 3 milímetros,
y cuando esta está contraída puede llegar a un grosor de 5 milímetros. Es algo que podemos tener en cuenta. También podemos medir las dimensiones de la misma. Tiene que ser una anteroposterior, una horizontal y también una vertical. Bueno, aquí, en cuanto a la anatomía, hay que recordar que la vejiga va a estar sobre la sínfisis púbica unos 5 milímetros por encima de la misma. Está separada por esta gran cantidad de tejido adiposo que forma el espacio de Retzius. En la parte superior de la vejiga sabemos que está recubierta por peritoneo. En ella vamos a encontrar, superior a la vejiga, podemos encontrar las asas de intestino delgado, podemos encontrar colon sigmoideo y de igual forma, en el caso de las mujeres, el útero. Sabemos que la vejiga, aquí como podemos ver una imagen, es de sexo masculino. Esta va a estar separada del recto por el receso recto vesical y en el caso de la mujer por el receso vesicouterino. En cuanto a la anatomía, también podemos mencionar, bueno, que la vejiga va a tener el trígono, que es esta forma triangular, que está formada por el inicio de la uretra y también los dos uréteres. Sabemos que cuando la vejiga está distendida, el trígono puede descender aproximadamente unos 2 centímetros. De igual forma, la vejiga cuenta con algunas capas. Primero vamos a encontrar la mucosa, que está constituida por el epitelio de transición, también denominado urotelio. Luego tenemos también la lámina propia y la muscular. Sabemos que el músculo de la vejiga es el detrusor. Y también vamos a encontrar finalmente la adventicia. Ya, entonces, bueno, aquí podemos observar por último también la vejiga en resonancia. Entonces nosotros, para poder identificar de una forma más fácil, por ejemplo en el caso de una mujer, aquí se los ha dividido en compartimentos. Entonces, por ejemplo, vemos este compartimento anterior donde vamos a encontrar vejiga y uretra. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a encontrar la vejiga. Y también tener en cuenta que esta va a estar por encima de la sínfisis púbica, como podemos observar aquí. También el compartimento medio, donde vamos a observar el útero en este caso, y también el compartimento posterior, donde está el recto, y acá podemos encontrar el ano. Entonces así es como nosotros también podemos ubicarlo. Ya, finalmente el estudio de la uretra lo vamos a realizar mediante 2 métodos. El primero, que es la uretrografía retrógrada, y la cistouretrografía miccional. Pásale, por favor. Bueno, primero recordar un poco de la anatomía, tanto de la uretra masculina como de la femenina. Respecto a la uretra masculina, esta está dividida en una porción anterior y posterior. La uretra posterior, esta está conformada por la uretra prostática y la membranosa, mientras que la uretra anterior por la uretra vulvar y la uretra peniana. En el caso de la uretra posterior, o específicamente de la primera parte, que sería la uretra prostática, esta parte desde el cuello vesical hasta el diafragma urogenital. Luego se continúa con la uretra membranosa, que es la más corta de todos los segmentos, y esta está contenida en la totalidad del diafragma urogenital. Luego continúa la porción anterior de la uretra, que está completamente incluida en los cuerpos esponjosos del pene. Es decir, se extiende desde el diafragma urogenital hasta el meato uretral externo. Ahora, respecto a la uretra vulvar, esta parte desde el diafragma urogenital hasta la unión penoescrotal, que está demarcada por el ligamento suspensorio del pene. Luego, a partir de esta unión, se continúa la uretra peniana, que termina hasta el meato uretral. Pásale, por favor. Ahora, respecto a la uretra prostática, bueno, obviamente está contenida en el interior de esta glándula. Esta discurre verticalmente y tiene una longitud variable de unos 3 a unos 4 centímetros. Y el verum montanum, el que está, bueno, sí se puede observar en la imagen, este es un defecto de la represión oval en la porción media de la pared posterior. Luego, los conductos eyaculadores se van a abrir en la uretra a cada lado del verum montanum, mientras que las glándulas prostáticas, estas se vacían a través de múltiples aberturas. Y bueno, como ya lo mencioné también, la uretra membranosa está rodeada completamente por el esfínter externo voluntario. Entonces ahí podemos ver el verum montanum, y luego sería la uretra membranosa, luego la uretra vulvar y finalmente la uretra peniana. Pásale, por favor. Ya, las glándulas de Cooper, estas glándulas están señaladas con esta flecha roja. Estas glándulas son glándulas sexuales accesorias, tienen el tamaño de un guisante y se encuentran en la totalidad incluidas en el diafragma urogenital.
Estas se vacían en la uretra vulvar a 2 centímetros distalmente. Entonces, lo que está señalado con la flecha roja está apuntando a las glándulas de Cooper y lo que está señalado con la flecha blanca gruesa está indicando los conductos, que como ya dijimos, se vacía distalmente en la uretra vulvar. Esto lo observamos en una cistografía miccional. Continúa. Ya, ahora respecto a la anatomía de la uretra femenina, esta igualmente varía en longitud, tiene más o menos de 2,5 a 4 centímetros y esta va a discurrir por la pared vaginal anterior y está recubierta por las glándulas periuretrales. En esta imagen de resonancia magnética, bueno, en imágenes potenciadas en T1 se va a observar ISO intensa respecto al músculo vaginal. Y en imágenes potenciadas en T2, que es el caso de esta imagen, vamos a observar, bueno, la uretra está señalada con la flecha gruesa blanca. Ya, aquí vamos a observar una capa lisa externa que presenta baja intensidad de señal, luego la submucosa moderadamente brillante y la mucosa central, que la vamos a ver oscura. La punta de la flecha está señalando la pared anterior y lo que está con la R representa el recto. Pásale. Ya, ahora sí, hablando de los métodos de diagnóstico como tal, la uretrografía retrógrada, este método estudia la uretra anterior masculina y consiste en la inyección de medio de contraste, ya sea por jeringuilla o un catéter, en la uretra anterior que va a ocluir el meato uretral. Y luego obtenemos las radiografías en una posición oblicua de derecha posterior. Aquí, a través de este método, vamos a poder observar o la uretra anterior se va a distender completamente debido a la resistencia que ofrece el esfínter externo. Y pues no vamos a ver un relleno completo como tal de la uretra posterior porque se va a vaciar hacia la vejiga. Ya, pásale. No, regrésale, disculpe. Bueno, aquí en esta uretrografía, mencionar que lo que está indicando con la punta de la flecha está señalando al verum montanum y por lo tanto es la parte de la uretra prostática. Luego, lo que está con la flecha curva, o antes de eso, la uretra vulvar, podemos ver conforme siente el contraste, se afila a manera de cono y en la punta de este cono marca la división entre la uretra membranosa y la uretra vulvar, es lo que está señalando esta flecha curva. Ya, bueno, luego continuaría con la uretra vulvar y lo que está con la otra flecha está apuntando esta división penoescrotal, es decir, que estaba dada por el ligamento suspensorio del pene, que divide a la uretra vulvar de la uretra peniana. Ya, ahora sí continúo. Ya, brevemente hablando un poco de las estenosis uretrales, bueno, estas son estrechamientos anormales de la uretra dada por un tejido cicatrizal. Estas estenosis se pueden dar en la totalidad o en segmentos de la uretra. Y bueno, en este caso, algo que me olvidé mencionarles es que las glándulas del ITRE, que se encuentran en la totalidad de la uretra, de la porción anterior de la uretra, normalmente no se las va a ver en una uretrografía retrógrada. Pero en este caso, observamos a un paciente que tiene múltiples estenosis uretrales a nivel de la uretra peniana y vulvar, y lo que está señalando la flecha es el relleno de estas glándulas del ITRE, que normalmente pues no se las observa, y este paciente, bueno, dos de las causas más comunes de estenosis uretrales son por causas traumáticas o inflamatorias, pero en este caso se trata de una causa inflamatoria. El paciente estaba con una uretritis y en estos casos las estenosis de origen inflamatorio la mayoría son de origen gonocócico. Y en este caso las bacterias quedan secuestradas y proliferan para la creación de un tejido de granulación, entonces es por eso que le dan este aspecto a las glándulas, este relleno. Y este paciente pues tenía antecedentes de gonococo. Ya. Ahora respecto a la cisturetrografía miccional, este método en cambio consiste en la represión de la vejiga con contraste a través de catéter. Mientras obtenemos las radiografías, es decir, mientras el paciente orina en un recipiente en la mesa de fluoroscopía. Con este método sí vamos a poder observar la distensión tanto de la uretra o de la porción anterior y posterior de la uretra. Entonces, nuevamente en este caso vemos lo que está con la letra B, corresponde a la vejiga,
está completamente llena de contraste. Luego, si descendemos, observamos el cuello de la vejiga, luego continuamos con la uretra prostática y la punta de la flecha nuevamente está apuntando al ovario montano. Luego, seguidamente, esta flecha curva apunta a la uretra membranosa, que la podemos identificar justo con esta, porque la uretra vulvar se afila a manera de un cono. Luego se continúa con la uretra vulvar, luego con este punto de división entre la uretra vulvar, que está dada por el ligamento suspensorio del pene, y luego se continúa con la uretra peneal. Ya, pásale. Y finalmente la uretra femenina la podemos abordar mediante varios métodos, como, bueno, ya lo mencionamos, uretrografía retrógrada, pero esta se realiza con un catéter especial de doble balón. También consiste uretrografía miccional, también a través de ecografía transrectal, perineal, tomografía y resonancia. En este caso vemos, en esta imagen igualmente, es una imagen potenciada en P2 de una pelvis femenina, y lo que está señalado con la flecha roja, el número 16, señala a la uretra. ¿Pásale? Eso sería toda nuestra exposición. Muy bien, gracias. Luego vamos a hacer un resumen igualmente del abordaje por imagen del aparato urogenital. Ha desarrollado muchísimo últimamente las diferentes técnicas en la parte uretral, clítoris, pene. Entonces hay resonancia magnética exclusivamente dedicada a estos órganos. Hay artículos publicados que hablan de las dimensiones habituales y el complejo anatómico del clítoris, de la uretra, del canal vaginal, etc. ¿no? Pero no nos vamos a profundizar en ello, pero sí vamos a hablar de uretrocistografía retrógrada, la urografía intravenosa, que era un método muy popular anteriormente, y la urotomografía. Unas dos cosas mencionaremos del ultrasonido y lo que les acabo de mencionar, que son las aplicaciones usualmente enfocadas en resonancia magnética. Y próstata también me ayudaba. Listo. De la tarea que enviamos última, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, Doc. Yo sí tengo unas dudas del deber. Ok, proyecte, por favor, y compartan sus dudas. Ya le proyecto. Doc, era del caso 6, le quería preguntar. Es que, bueno, aquí lo que pasa es que en algunos de los niveles hidroaéreos que vemos en la radiografía del lado derecho están niveles a nivel, pero hay uno que está a desnivel. Y además, o sea, según yo, tampoco podemos ver aire en el recto, pero digamos en el hilo dinámico los hallazgos que podíamos encontrar radiológicos eran que había niveles a nivel. Pero en este caso, porque si es que igual hay un nivel a desnivel, ¿podemos considerarlo dinámico o ahí sería...? Claro, como ya habíamos comentado, no son patrones usualmente, a veces nos toca valorar patrones que no son tan claros y no tienen todos los signos, ¿no? Recuerden ustedes que este método tiene una sensibilidad y una especificidad. Permítanme las anotaciones, por favor. Ya. Entonces, claro, hay dudas, o sea, fácil fuera decir, hay esto, otro, y hago un flujograma, significa obstrucción y esto no significa obstrucción. Pues todo es una correlación y entrenamiento de los hallazgos. Pero algo que sí es muy llamativo es la distribución de estas asas, ¿no? Al ser centrales, ¿qué nos hace pensar? Intestino delgado, ¿cierto? ¿Cuánto mide este diámetro? Están distendidas, no solo llenas de gas. Entonces la distribución del gas es anormal. Siempre mi evaluación tiene que ir inicialmente en la radiografía acostada. Esa es la que me va a dar la mayor parte de información de mi respuesta. Luego voy a la de pie, que únicamente me responde el tema de niveles. Pero aquí tengo una imagen donde veo distribución anormal del gas. El gas está donde normalmente no debería estar, en gran cantidad. Hay un signo de pila de monedas, el diámetro está incrementado. Y también llama la atención que el colon prácticamente, a no ser por ahí alguna cuestión pequeña, ha desaparecido. No lo veo, no es visible, ¿no?
Entonces, no puedo ver el recto desde aquí. No sé si me puede desplazar la imagen por este bendito letrero. Ya, gracias. Entonces, bueno, aquí vienen problemas de la técnica. Que nos han dejado estos de aquí. Por eso el paciente, la ropa es un enemigo del radiólogo, ¿no? Mientras menos ropa, mejor, como en otras cosas. Pero bueno, sí molesta, no se interfiere, porque uno quiere ver ahí el recto, quiere ver si hay gas y de pronto se encuentra con el cinturón del paciente o el cierre. Entonces, Doc, y una pregunta, digamos esto que es, digamos acá, esto no podemos considerarlo como que sí existe un poco de gas a nivel del recto. a mí me quedan dudas, yo no diría que realmente es recto. Yo diría que es un poco de gas en el sigma, muy poquito gas en el sigma. Estas burbujitas de acá también, por ejemplo, gas en el sigma. Cuando veo la de acostado, pues no está el gas aquí. No hay gas en el recto. Acá el recto tampoco tiene gas. Este de aquí es parte del arco posterior, ¿no? Aquí está la vértebra, acuérdense que está la vértebra, este es el arco posterior. Entonces, no hay que confundirse también con las vértebras. Claro, aquí sí hay un poquito de gas, pero ¿dónde está ese gas en la de acá? Podría estar en el sigma. Y una cantidad tan pequeña de gas en el sigma sí me indica que ya pues se ha eliminado todo el resto del colon y queda solo ese poquito, lo cual sería muy aceptable dentro de un abdomen obstructivo. Cuando valoro los niveles, claro, aquí está a nivel, ¿cierto? Este no creo que tenga más de diferencia de 2 centímetros con el de acá. Pero miren este gran de nivel, esta asa de aquí viene hasta acá. Este es un gran nivel a desnivel. Aquí, pues no sé cuánto les dio desde aquí hasta acá. Me parece que sí hay más de 2.5. Esta asa de aquí está difícil de valorar porque está en sentido antero-posterior. Realmente no sé dónde empieza o termina. No sé si es ahí o ahí. No, yo creo que esa no es valorable. Esta de aquí, me parece que sí tiene un nivel a desnivel más de 2.5. Y ahí voy sopesando, ¿no? Entonces, ¿qué más tengo? Signo de collar de cuentas. Miren, está bien clarito ahí. Entonces, ya hay más cosas que me orientan a pensar de que esto es un abdomen obstructivo antes que un hilo dinámico. Ya, Doc. Muy bien. ¿Algún otro caso? Sí, Doc, le hago otra pregunta. Este es del caso 5. Prenda su cámara, Sofía, por favor. Ya. Ya, Doc. Bueno, aquí usted nos ponía 2 opciones y yo puedo ver el patrón moteado. Pero Pongamos las 3 imágenes primero, ¿ya? Ya. Ya está. Y bueno, mi duda es que, digamos, como al ver el patrón moteado, me hace pensar o en una constipación, pero también puede ser una obstrucción de intestino grueso por una infiltración fecal, ¿no? Por lo que vemos patrón moteado en todo. Bueno, yo le veo en el centro también, parece. Exacto, o sea, es justamente eso, ¿no? Una gran distensión de esta zona y todo esto de aquí con patrón moteado, que se repite acá, que todavía está presente acá, que además está presente en todo el colon. Entonces, eso es una impactación fecal justamente. Está distendido, esto debe ser un asa de sigma y parte del recto, y distendido todo con una impactación fecal tremenda. Y lo que entre comillas, me deja tranquilo es que no hay distensión de asas de intestino delgado de forma severa. Hay una que otra asa que podría sospechar que son de delgado. Y quién sabe, ahorita por acá. Doc, y una pregunta, ¿esto de aquí lo podemos considerar como niveles? Es un nivel, sí, pero no es un nivel a desnivel, no me parece que sea un nivel a desnivel. Acá también, pero no es un nivel que oriente hacia algo obstructivo. Entonces, este paciente tiene un problema, sí, y es que tiene una impactación fecal, pero sin manifestaciones radiológicas de un problema obstructivo mecánico.
Porque a la final, en el proceso de la impactación fecal, va circulando de a poco algo. No es un patrón mecánico realmente. Algunos sí terminan obstruyéndose, pero en este caso este paciente aún no está obstruido. Pero doctor, aquí parece que hay distensión de las asas, ¿no? Sí, pero eso es colon, no se olvide que eso es colon. Pero, por ejemplo, o sea, ¿no sería una obstrucción de intestino delgado por impactación? ¿De intestino delgado? Perdón, de intestino grueso por impactación fecal. No me parece que esté obstruido todavía este paciente. ¿Cuánto mide de aquí hasta aquí? 7,4, por ahí está como limítrofe. Bueno, hasta 8 en el sigma, en el ciego. No me parece que está obstruido. Justamente lo que le falta a este paciente es la distensión de asas de intestino delgado, los niveles a desnivel, collar de cuentas, etc. Sí, dígame. Pero en este caso también podemos descartar obstrucción porque, por ejemplo, en la segunda imagen se ve que el paciente presenta gas en el recto y en la obstrucción de intestino grueso no. O sea, usted, Sofía, ¿a qué nivel diría que está la obstrucción? O sea, sí, la verdad es que yo pensé que era una impactación fecal, que es lo que causaría una obstrucción de intestino grueso, por lo que vemos que hay gran cantidad de, o sea, vemos el patrón moteado en el centro, lo vemos en el lado derecho, y además también en la de cúbito supino no hay gas en el recto. Y Bueno, por lo que le medí las está tasas, todo el gas se aquí. supone que hay... Y doc, pero por lo de las asas, se supone que si hay distensiones más de 6 y media. Claro, y si usted mide aquí el sigma, también está normal. Pero eso no quiere decir por sí solo que sea una obstrucción. Entonces sería constipación. Hay que diferenciar entre una impactación fecal que provoca una obstrucción completa mecánica del intestino y una que no. Yo creo que este paciente en este momento no está con un problema obstructivo mecánico. Sí tiene una obstrucción que está provocando esos niveles y la distensión de asas de colon. Estoy de acuerdo, pero me parece que no está obstruido. Ya. Con eso me refiero a que el manejo de este paciente probablemente sea inicialmente con enemas, evacuatorios, laxantes, hasta ver qué pasa, hasta que se demuestre que está obstruido. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, y en ese caso, disculpe, ¿sería constipación? Sí. ¿O dinámico? ¿Perdón? ¿Puede repetir? No le escuché. Sí, sería hilo dinámico o constipación, porque ya me confundí. No, constipación. Constipación. Doc, bueno, en el caso 1, que la verdad yo estaba entre la duda si puede ser normal o puede ser un hilo dinámico, porque parece que hay un poco de distensión de las asas del intestino delgado también, además de no distensión, sino presencia de gas en las asas del intestino delgado. Entonces, miren, en este caso está bien típico porque yo veo gas aquí. Esta curvatura que voy a dibujar la hacen muchos casos, en muchos pacientes. Y el colon usualmente tiene este pliegue acá y viene el colon transverso, puede venir tan bajo como esto y luego subir siempre el ángulo esplénico, perdón, más alto que el colónico, que el hepático, ¿no? Y eso, ya habíamos dicho también que pueden haber 2 hasta 3 asas de intestino delgado visibles con algo de gas. Aquí no forman ni niveles en la bipedestación y se ven muy escasos, muy escasa cantidad de gas en el intestino delgado, que estoy de acuerdo en que sea esto. Claro, aquí tengo la duda, aquí me parece que esto es colon sigma.
Pero de ahí el gas está donde tiene que estar, está en el colon, se lo ve claramente que está aquí, está acá y está acá. Esa es justamente la distribución. Ahora hay pacientes que su colon transverso baja por aquí, o si no va por acá, o baja muchísimo, entonces ahí ya hay que seguirle el patrón del gas para poder más o menos ubicarnos en dónde está todo el colon. Pero es un patrón normal, totalmente normal. Justamente habíamos puesto unos casos así normales para que vayan diferenciando y viendo con los anormales. Ya, eso era todo. Muy bien, Sofía. Bueno, entonces, si no hay más dudas, nos vemos la siguiente semana. Tenemos un examen bimestral, no es bimestral, es parcial, en donde vamos a incluir anatomía de uro y anatomía de abdomen en general. En rayos X, tomografía, vamos a también a incluir, vamos a hablar de patrones intestinales, patrón gaseoso normal, hilio, obstrucción. Vamos a hablar de ¿qué más era? Me olvido. A ver, anatomía en rayos X y tomografía. Vamos a hablar de vesícula, de lesiones focales del hígado y de hilio adinámico y obstrucción intestinal. Esos son los temas que vamos a tratar en ese examen parcial. De todas maneras, preparen la charla que toca para la siguiente clase y pasen los casos. Listo, nos vemos el... ¿Sí? Disculpe, una cosita. Le queríamos pedir, por favor, si yo ya voy a aprender la cámara. Sí es posible que para las siguientes tareas nos pueda subir el deber el fin de semana. Lo que pasa es que entre semana como que se nos complica un poco hacer la tarea. Sí es posible. Trataré de hacer lo posible, Amy. Para mí lo más fácil sería no enviar tarea. Sí, porque no es mi obligación enviar una tarea. Y ahí enviar tarea implica una complicación para mí, porque tengo que generar la tarea, tengo que minimizar los casos, tengo que hacer las preguntas, tengo que resolver sus tareas. Entonces, sí es un trabajo extra que lo llevamos a cabo con gusto porque sé que les da mucha práctica. Pero son casos que ustedes tienen que son reales. Yo no estoy enviándoles casos que son del libro y los mismos casos del año pasado ni del semestre pasado. También toma en cuenta que hay varias generaciones de sus compañeros atrás que ya tienen resueltos muchas tareas y yo entiendo lo fácil que es compartir esas tareas. Entonces trato de poner casos diferentes cada vez. Usted ya se habrá dado cuenta, si es que usted ha preguntado a los anteriores y ha visto los casos de los anteriores. Entonces sí quiero que también tome en cuenta que para mí es un trabajo adicional el tema de la tarea, ¿de acuerdo? Entonces trato de sacar lo más pronto posible, pero pues también a veces no avanzo. Y revisar sus tareas de ambos paralelos, una a una, es un trabajo largo. Entonces quiero que entienda las dimensiones del tema de las tareas. Quiero que entienda que hacemos un esfuerzo ustedes en aprender, pero yo también en buscar la forma de que sea muy práctica esta clase. Entonces, bueno, trataré de mejorar el tema de los tiempos, voy a ver si es que lo podemos hacer lo más pronto posible, pero también entiéndame que es una tarea adicional para mí. ¿De acuerdo? Sí, Ok. muchas gracias. Listo, nos vemos entonces en la siguiente clase.